Ok, el día de hoy vamos a hablar en la sesión 8.1 acerca del imperativo en Cal y Nifal. El imperativo, ¿cómo se dice en hebreo? Ve y haz algo, ¿no? ¿Cómo se dice en hebreo? Toma el agua, por ejemplo. ¿Cómo se habla de forma imperativa, ordenando como una orden? Así que vamos a tener este ejercicio y aquí en este ejercicio dice escucha Israel. Eso es lo que dice aquí en hebreo. Dice, escucha Israel. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ahí, me digan, pueden prender sus micrófonos, ¿cuál, cuál es la palabra cuál es el verbo que dice escucha? Shema. Shema, facilito, ¿no? Escucha. Eso fue facilito, ¿no? Muy bien, escucha. Ahora, la otra pregunta es, si Shema es el verbo que dice escucha, ¿no es cierto? Y ya sabemos entonces que es un imperativo, porque es una orden, ¿no? Escucha Israel. ¿Qué características están viendo que tiene este Shema? ¿Cuál es la característica que ven que tiene este Shema? ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que es un imperativo? Tiene va adelante, pastor. Tiene una Shema y una... Ah, interesante. Ustedes se están dando cuenta que hay un Sheba que va adelante, ¿ok? Siempre. ¿Tiene prefijos? No. No. Oh, no, no hay prefijos. ¿Qué ha pasado con los prefijos? No veo ningún prefijo. Se fueron. Se fueron los prefijos, señoras y señores. Los prefijos se fueron. Bueno, interesante. Entonces, aquí hay una forma para... Esta es la clase más fácil que voy a tener del semestre. Hay dos clases que son las más sencillas, que solamente me va a demorar, pero quizá 2 minutos en enseñarles. Quizá me va a demorar 2 minutos en enseñar esta clase. No es nada difícil. Los ejercicios son aquellos que nos van a tomar más tiempo. Pero la clase en sí misma no demora mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben cómo escribir un imperfecto. Ya saben cómo es que se escribe un imperfecto. A ver si apagan su micrófono. Hay alguien aquí que a ver si... A ver, Edison, si puedes apagar el micrófono. Gracias. Entonces, ya saben cómo escribir un imperfecto. Ustedes ya saben que el imperfecto tiene... ¿Qué tiene el imperfecto? Prefijos y tiene sufijos. ¿No es cierto? Tiene prefijos y tiene sufijos. Siempre tiene prefijos. Algunas veces tiene sufijos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá tiene prefijos. Este es el imperfecto, tiene prefijos. Y aquí tiene un sufijo. No siempre tiene sufijos, pero algunas veces tiene sufijos. Ahora, ¿cómo es que logro obtener un imperativo? ¿Cómo puedo hacer para tener un imperativo? Bueno, esta es una forma muy sencilla. Es la metodología de la eliminación. Es para que se quede en su mente, voy a utilizar una palabra un poquito fuerte. Es la metodología de la castración verbal. Vamos a convertir a estos verbos en eunucos. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente les quitamos a los imperfectos el prefijo. Solo el prefijo, ¿eh? Solo les quitamos el prefijo a todos los imperfectos. Y como el imperativo solo puede ocurrir en segunda persona, porque yo nunca me puedo ordenar a mí mismo, ¿no? No puedo decir, Michael, tome el agua. O sea, siempre hablamos en segunda persona, como refiriéndome a alguien que está frente a mí. Tampoco puedo ordenarle en tercera persona, solo puedo ordenar en segunda persona. Entonces aquí ya viene algo que me va a simplificar. Todos los imperfectos siempre van a estar en segunda persona. Puede estar en segunda persona masculino singular, puede estar en segunda persona femenino singular, en segunda persona masculino plural, en segunda persona femenino plural. Todas estas 4 opciones, tengo 4 opciones que
en las cuales puede estar escrito el imperativo. Pero no puede jamás un imperativo, nunca va a estar escrito en primera persona o en tercera persona, singular o plural. Siempre y únicamente va a estar escrito en segunda persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para poder convertir un imperfecto en un imperativo, le hacemos esta castración verbal, le quitamos el prefijo y mira lo que ocurre, al quitarle el prefijo ya se convirtió en un imperativo. ¡Qué fácil! Esta es la clase más fácil, más sencilla que me ha tocado enseñar. No podría enseñar una clase más sencilla que esta. Lo único que hay que hacer, no hay que aprender nada, en otras palabras. No hay que aprender nada aquí. Lo único que hay que hacer es desaprender. Este es uno de esos casos raros en los cuales por desaprender aprendes. Bueno, le quitas el prefijo y ya es un imperativo. Eso es todo. Ya le quitaste el prefijo y es un imperativo. Ahora, esto tiene algunas reglitas, algunas observaciones que vamos a ir viendo caso por caso. Hoy vamos a ver el caso del cal y del nífal. Estos dos casos. Después vamos a ir viendo las otras voces, cómo ocurren las otras voces. Pero básicamente, principalmente, la idea es quitarle el prefijo y nos quedamos con el resto. Y así tenemos el imperativo. Entonces, por ejemplo, si tú miras el primer caso, en el primer caso le quitaste el prefijo y te quedaste con lo que resta, ¿no? Shemor. Y exactamente así lo tienes en el imperativo. ¿Ok? En este caso, en el caso de la segunda persona femenino singular, ocurre una pequeña variante. ¿Cuál es la pequeña variante? Cuando tú le quitas el prefijo, lo que ocurre es que tienes dos shevas junto el uno y al otro. Y saben que los shevas son como, a ver, vamos a poner una ilustración para que quede en su mente. Los shevas son como estos vecinos malhumorados, estos vecinos que no tienen un buen humor, que se levantan todos los días de mal humor y no pueden convivir juntos. No pueden vivir juntos. Así que si tú tienes dos vecinos malhumorados viviendo uno al lado del otro, no pueden vivir juntos los dos shevas. Eso es lo que ocurre con estos dos shevas viviendo juntos. No pueden vivir. Generalmente, o uno es vocal y el otro es mudo, así es. Generalmente el primero es eh, mudo y el segundo es vocal, generalmente ocurre así. Entonces, pero aquí tenemos dos sheva juntos. Como le quitaste el prefijo, entonces el primer sheva, el primero, este de aquí, se convierte en jirek. Este sheva se convierte en jirek, como ustedes ven aquí. Así es. Y lo mismo ocurre en la segunda persona masculino plural. Le quitaste, entonces te quedaste con el sheva y este se convierte en jirek. Y eso es todo, hermanos. Esa es toda la dificultad hasta este momento. No hay otra. No hay otra. Cosa más sencilla de la vida. Ya terminé la clase. Ya podemos irnos todos a casa. ¿No? Así es. Entonces. Profesora. Sí. Y ahora para saber cuál es cal, cuál es shipper. Bueno, ahorita todavía no vamos a ir al kifil, a las otras voces Hofal, porque hay algunas cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino. Hoy vamos a ver cal y nifal. Entonces, ya saben cómo es el cal. Sí, disculpa. ¿Cómo hago para saber cuál es cal o cuál es nifal? Ya. Sí, ahorita vamos a llegar a ese punto, Lucas, no te preocupes. Pero por el momento ya les estoy mostrando, en este momento, cómo es el cal. En la voz cal, quizá aquí me faltó escribir en letras grandes, ¿no? El cal, en la voz cal, esto es lo que ocurre en el fenómeno en la voz cal, esto es lo que ocurre. Cosa más sencilla de la vida, le quitas el prefijo y eso es todo. Y ya tienes un imperativo. Muy bien, muchachos, la clase se acabó, ahora tenemos que trabajar. ¿Ok? Vamos a trabajar en algunos ejercicios de traducción. Vamos con el primero. Entonces, vamos a... este de aquí. Vamos a ir con este ejercicio de traducción. Así que voy a pausar la grabación porque voy a darles un tiempo para resolver este ejercicio por su propia cuenta. Ok, ya estamos de vuelta entonces. Vamos a analizar con ustedes
qué dice aquí. ¿Ok? Así que, en primer lugar, la primera palabra es bastante sencilla. Ustedes pueden escribir en los comentarios qué es esta palabra. Ven. ¿Qué es esto? Claro, es la más fácil, ¿no? Hijo. 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 Ahora, este maquef que está aquí me indica que esto está en una... en qué situación? ¿En qué tipo de relación se encuentran estos dos? Constructo. Está en estado... Constructo. Y cuando está en estado... Hombre. Claro. Hijo de hombre. Cuando está en estado constructo, tenemos la palabra de en el medio de estos dos. Entonces, hijo, ¿de dónde es ese hijo? Hijo de hombre. Adán es hombre, ¿no? Esa es la más sencillo, más fácil de recordar. Adán, ¿no? Humanidad, hombre. Entonces, hijo de hombre. Ok, perfecto. Ahora que tenemos el verbo. Y por nuestros estudios que estamos realizando especialmente el día de hoy, ¿qué clase de verbo es este? ¿Qué tipo de verbo? Imperativo. Es un imperativo. Perfecto. Es un imperativo. No hay perfecto o imperfecto, simplemente el imperativo es imperativo. No se dice imperativo perfecto o imperativo imperfecto. Solamente se dice imperativo, nada más. Pero ¿qué voz? Eso sí, tiene una voz en el imperativo. ¿Qué voz es? Muy bien, Eliseo es imperativo. Cal, es cal. Esto de aquí es cal. Estoy leyendo sus comentarios, estoy viendo ahí lo que responden, Carlos. Claro, muy bien, Carlos. Este es cal. Y ahí tenemos simplemente lo que pasó con este imperativo. Lo castraron. al pobre, al imperfecto le quitaron su prefijo y lo que quedó fue esto. Y entonces ahí nos damos cuenta que es un imperativo. Y viene de la raíz amad. ¿Y amad significa qué? ¿Qué significa amad? Andar. Amad significa... quizá está bastante cerca. ¿No es andar, pastor? No es andar, pero está bastante cerca a esa idea. En realidad, amad destacar así. Está bastante cerca de esa idea, pero el significado básico, más básico de todos es de pie. Ponerse, ¿Estuvo de pie? Ponerse de pie o estar de pie. Ponerse de pie. Ponerse de pie, ¿no? Entonces, ese es el significado más básico de amad, es ponerse de pie. Ok, entonces, sí. Na tradução, como é um imperativo, então seria hijo del hombre, póngase de pie. Así es, ponte, ¿no? Ponte. Y ahí dice, ahora tenemos lo siguiente. Pero antes de saltar a lo siguiente, ponte. ¿Qué persona es? Ya sabemos que es cal, pero ¿qué persona es? Es primera persona, segunda persona, tercera persona. Segunda, masculina, singular. Ajá. Segunda. Masculino, singular. Miren, lo interesante es que los verbos imperativos no tienen primera persona, no tienen tercera persona. Solo pueden tener segunda persona. Si miramos nuestra tabla anterior, y alguien que se pregunta, ¿cómo pastor sabe que es segunda masculino? Bueno, la segunda masculino no tiene ningún sufijo. La segunda femenino sí tiene un sufijo i. La segunda masculino plural también tiene un sufijo u. Y la segunda femenino plural también tiene un sufijo naj. Entonces, mirando esto, qué clase de sufijos tiene, puedo darme cuenta, el que no tiene sufijos es la segunda masculino singular. Por eso es que este verbo es un segundo masculino singular. Porque no tiene sufijo, ¿no? No tiene prefijos, ya sabemos que es un imperativo, no tiene prefijos, y no tiene sufijo, y por lo tanto es un cal segundo masculino singular. Bueno,
la otra cosa que sé que es un imperativo es porque el imperativo, como le han quitado el prefijo, comienza con un sheba, ¿no es cierto? Con una media vocal. E-O. Más o menos sería E-O. E-O. Más o menos. Generalmente esta es la vocalización. E-O. De un imperativo vocal. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos que es ponte de pie. Tú ponte de pie. Hijo de hombre, ponte de pie. Y ahí viene esto. Al. ¿Qué cosa es al? Sobre. Creo que estaba en el vocabulario, hemos tenido varias veces esto, sobre, el más sencillo, sobre. Y ahora viene... Pastor, pie o ponte sobre tus pies. Sobre... Pastor, pásale la traducción de todo, a ver si estoy bien. Presencial es mucho mejor, ¿eh? Presencial. Sí. No es presencial. Sí, no te preocupes, vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, al... No te preocupes, vamos a avanzar poco a poco. Al es sobre. Al es sobre. Y ahora tenemos otra vez este maquef que me dice, ¿qué cosa? Habíamos visto acá. Constructo. Que está en constructo, que es, hay una relación, ¿no? Mayormente es de. Ahora, no siempre se traduce de, pero mayormente es de. En este caso, no necesitamos del de, pero si lo tradujéramos literalmente sería sobre de. Sobre de. No necesitamos el de en el español, así que simplemente decimos sobre. Sobre. Esta es una preposición sobre, ¿no? Sobre. Y ahora viene la segunda palabra, ragleja. Ragleja viene de regel. Pierna. Y, ajá, regel es pierna. Hasta aquí es pierna. Hasta aquí es pierna. Ok, esta es pierna. Pero ralgeija es ¿qué? La terminación ja. ¿Qué cosa es esta terminación ja? Segunda masculino singular. Ah, es un sufijo pronominal que ya ustedes han estado practicando. Es de ti. Pierna de ti. ¿Es pierna o piernas? Ahí viene la pregunta. ¿Qué cosa es? La traducción sería pierna. Dual, pastor, es dual. Ok, vienen dos, entonces. Pero ¿cómo sé que es plural? ¿Cómo me doy cuenta que es plural? Por la yod. Por la yod. Esta yod es la que me indica que esta pierna es plural. Aquí está la yod. La yod. Cuando tiene la yod en los ejercicios que ustedes están viendo a veces cuando dicen, cuando han estado trabajando, caballo es su caballo o sus caballos. Bueno, tienes que mirar la yod. La yod indica si el sustantivo estuvo en singular o plural. Entonces, las piernas de ti, tus piernas, sobre tus piernas. Eso sería, ¿no? Entonces, tenemos aquí, estaba sencillo, ¿no? Tus piernas, sobre tus piernas. Ahora aquí viene lo siguiente. Vayomer, ¿qué cosa es esta bab? La conjunción. Es una conjunción. Es una conjunción que significa y. Y la conjunción bab consecutiva o conversiva, como hemos hablado, aquí viene una característica más, antes no mencioné, un secreto más para identificarlo a la wow consecutiva es que normalmente, siempre hablamos normalmente, ¿no? Está con una pataj y con una dagesh en la siguiente consonante. Aquí vemos esas dos características, una wow conversiva, ¿ok? No tienen que aprenderse eso. Y esto significa y yomer. ¿Qué clase de verbo es yomer? Escríbanlo ahí en el comentario. ¿Qué clase de verbo es yomer? Imperfecto. Es un imperfecto. Es un imperfecto como tú y como yo. ¿No es cierto?
Es un imperfecto, hermanos. Ahora, depende de qué clase de imperfecto eres tú, ¿no? Puede ser un imperfecto cal, un imperfecto nifal, un imperfecto intensivo, ¿no? Pero este de aquí es un imperfecto que es un imperfecto que es cal. Ahora, ¿cómo sé que es cal? Esa es la pregunta. Estaba un poco complicado para identificarlo, ¿no? ¿Cómo sé que es cal? Por la serie. Ok. Por descarte, pues. Ya, por descarte. Este es uno de los verbos que vale la pena memorizarse, cómo se escribe en cal. Porque aparece miles de veces, no sé cuántas miles de veces, en todo el Antiguo Testamento. Y siempre aparece, y este es cal. Pero lo que pasa es que este verbo tiene una debilidad muy grande. ¿Cuál es su debilidad? ¿Quién me dice cuál es la debilidad de este verbo? Habíamos hablado de los verbos débiles, ¿no? Habíamos dicho que los verbos tienen varias debilidades. Lamentablemente hay verbos débiles. Comienza con Aleph. Las guturales. Comienza con una gutural, ¿no? Esa Aleph es la que le da una debilidad a este verbo. Y esa es la razón por la cual no sigue las reglas. Siempre que van a haber verbos débiles, generan problemas. Habíamos dicho, yo tengo 4 verbos que son los más peligrosos, 4 tipos de debilidades que son las más peligrosas entre todas las debilidades que puede tener un verbo, ¿no? ¿Cuáles son esas 4 debilidades de un verbo? Los 4 pecados fatales de un verbo, por los cuales este hermano siempre anda en apostasía. En primer lugar, que comience en una gutural, tiene una gutural. En segundo lugar, que este amigo tiene una yod o una bab a, a la mitad, ¿no? A la mitad. En tercer lugar, tiene una num, ¿no? Y en cuarto lugar, termina en una g. Estos son los 4 verbos los 4 debilidades de un verbo más grandes que pueda haber, ¿no? Hay una que le llamo la quinta debilidad, que es el pecado fatal. Cuando los vea, se los voy a decir. Es la debilidad más fatal de todas. Este hermano que tiene esta debilidad ya no va a tener salvación. Pecado contra el espíritu, pastor. Ya, ese es pecado contra el espíritu. Se llama el verbo geminado, pero ahorita no lo voy a mencionar. Entonces, este hermano tiene una debilidad y esta Aleph es su debilidad. Entonces eso hace que la vocalización sea bastante diferente, ¿no? Normalmente debería tener un Sheba y un Holen aquí. Tal como tiene este de aquí, miren. Este tiene un Sheba y un Holen. Pero este no. Entonces, este es un poquito diferente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, y dijo. Y dijo sería, ¿no? Esta es ¿qué persona es? ¿Qué persona? Tercera masculina singular. Tercera masculina singular. Tercera masculina, masculino singular. Esa es el cal, tercera masculina singular, imperfecto. Eso es. Y él le dijo, ahora aquí viene. ¿Qué cosa es esto? A ti. Él, esta parte, él es a, ¿no? Es la preposición a. Y hay es qué. ¿Qué cosa es? Es el sufijo pronominal. A mí. Sufijo pronominal. A mí. O sea, y él le dijo a mí. Y él dijo.
Ahora yo quiero enseñarles un pequeño secretito adicional. Vamos aumentando nuestra sintaxis, porque hasta el momento todo esto que estamos analizando aquí... Va a tener misericordia con con la traducción que hicimos, ¿verdad? No se preocupe, lo que estoy evaluando es participación, no estoy evaluando que esté correcta la traducción, ¿ok? Solo estoy evaluando participación, que han hecho su esfuerzo de poner, de esforzarse en hacer algo. Así que no hay problema. Somos cavernícolas todavía. No, tranquilos, serenos, no hay problema. Ahora, aquí voy a avanzar un poquito más en relación al uso de la VAP. Vamos a mejorar nuestra sintaxis, porque hasta este momento todo esto de aquí es algo que ya hemos venido estudiando. Pero hay algo, excepto el imperativo, que es algo nuevo, que hoy día lo hemos aprendido. Pero vamos a mejorar algo aquí, y es en relación a la VAP. La VAP se traduce como I, ¿no es cierto? I. Ahora, no siempre debe traducirse como I. A veces puede traducirse como una simple coma. Es decir, como una especie de pausa en la narración. En este caso, este es el caso donde se traduce como una coma. Todo depende del contexto, no hay una regla. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la traducción de todo esto. Sería, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Me dijo a mí. Coma, me dijo a mí. O él me dijo. No necesito traducir y él me dijo. Sino simplemente coma, me dijo. Él me dijo. Pastor. Sí. Cuando se traduce como coma, ¿sigue siendo una VAU conversiva o sí, cambia? Sí, no hay, la función de VAU conversiva no cambia, lo único que cambia es cómo lo tradujo. Lo traduzco al español, nada más. Sí. Entonces, la función no cambia, es la misma. Solo cambia la traducción. Así es. Porque, Pastor. Sí. Ahí usted ya obvió piernas, ¿cierto ya? No. Ya no mencionó piernas. Sí dije. Dije, hijo de hombre, ponte sobre tus piernas. Él me dijo. Coma, él me dijo. Todo eso está incluido. ¿Ok? Está en el paquete. Está en el paquete. Exactamente. Así es. Muy bien, entonces veo que estamos haciendo un buen progreso. Vamos a ver entonces el siguiente desafío. Vamos al siguiente desafío. Estamos en el siguiente desafío. Tenemos tiempo para un desafío más. ¿Ok? Vamos al siguiente desafío. Acá en la clase. ¿Perdón? Ok. Parece que alguien necesita estirarse un poco más. Vamos a ir al siguiente desafío. Aquí viene el siguiente desafío. A ver. A este desafío es más sencillo. Así que le voy a dedicar vamos a probar con 5 minutos y luego viene la discusión, ¿ok? Y si les necesita más tiempo, ya les doy más tiempo. Tenemos 5 minutos a partir de ahora para este ejercicio de aquí. Pastor, ¿eso solamente lo vamos a traducir? Solamente hay que traducirlo. ¿Lo vamos a subir también al Classroom? Sí. En el mismo día, en el mismo ejercicio, sí. Ya. Sí. Muy bien, ya hemos terminado nuestra parte de escribir qué significa en los ejercicios. Ahora vamos a analizarlo aquí. ¿Ok? Bueno, esta parte pueden escribirlo en los comentarios mientras desarrollamos esta clase. Pueden escribirlo, así que no hay problema. A ver, espero que...
Parece que hay una... Bueno, está bien. Quería ver sus comentarios. Parece que no voy a poder leer sus comentarios, así que si alguien necesita hacer el comentario, lo dice en voz alta. En primer lugar, Lep. Lep es corazón. ¿No es cierto? Esto es el sustantivo que significa corazón. Tenemos Lep. A veces hay dos bets ahí que también significa corazón. Pero esta es una de las formas como se escribe corazón, la más común. Corazón. ¿Y qué es tajor? ¿Qué cosa es tajor? Puro. 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 Es un adjetivo. Es un adjetivo que significa puro, ¿no? Tajor es de un adjetivo que me parece que tenemos el verbo tajar también, que significa purificar. Purificar, así que está relacionado. Siempre los verbos están relacionados a los conceptos, a los sustantivos, a los adjetivos, están relacionados. Puro, purificar, ¿no? Ok, corazón puro. No está difícil, ¿no? Corazón puro. Pasar una consulta. ¿Sí? ¿Podría ser también limpio? Sí, también puede ser limpio. También. Corazón limpio, corazón puro. Y ahora viene aquí ¿qué cosa es esto? Crear. Viene del verbo bará, que significa crear. Bien. Bará. Y es bará, entonces bará es crear. Todo verbo tiene 3 consonantes. 1, 2 y 3 consonantes. Todo verbo tiene 3 consonantes. Y esta significa bará, crear. Entonces, ahora, ¿qué tipo de verbo es este? ¿Es un perfecto? ¿Es un imperfecto? ¿Qué cosa es? Es un imperfecto. Es un imperativo. Ahora, recuérdense que para que sea imperfecto necesita un prefijo. Los imperfectos siempre tienen prefijos, pero este de aquí no tiene prefijos. Entonces no podría ser un imperfecto, porque los imperfectos siempre tienen Parece prefijos. ser perfecto, hasta porque parece que en el presente. Ajá. Sería en mí. Ok, si es un imperfecto, sí, pudiera ser un perfecto, pero los perfectos normalmente nunca inician con un sheba o con una semivocal. Los perfectos siempre inician las vocales normales de un cal, por ejemplo, es kames, pataj. Siempre tienen al inicio una vocal que es una vocal, ¿no? Una vocal plena, ¿no? Una vocal plena. Entonces, aquí esta es una semivocal y no correspondería con un perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pudiera ser? Por el maquef, pastor, la composición, no sé si en cadena se puede afectar algo. Sí, a ver, el maquef podría confundirnos el maquef, sí es cierto. Pero volvamos a la lección aquí de esta tabla que habíamos visto con respecto a los imperfectos. Cuando tenemos un imperfecto y le quitamos el prefijo, Imperativo. llega a ser un imperativo. Ahora el problema es que tú te quedas confundido porque en este caso no tiene, en vez de Holland tiene cames, ¿no? Eso es lo que te confunde. Pero, a ver, espérense. Pero no os preocupéis. Este de aquí realmente es un imperativo. Es un imperativo. Entonces, ¿qué hace que este imperativo tenga este cames? Son varias reglas de vocalización y mi interés no es que aprendan esas reglas de vocalización, sino que aprendan la traducción. ¿Cómo es que se puede traducir? Hay muchas reglas, hay muchas tablas y todo. Y yo estoy tratando de simplificar el hebreo lo más posible. Si quieren explicación larga de por qué tiene este acames,
ahí tiene un makef, aquí tiene un makef y está unido a una palabra. Al estar unida a una palabra existe una compensación vocálica y al final llegamos a este asunto. Pero no necesito que aprendan todo eso. Disculpen, hay un asunto de una llamada que quiso entrar en mi computadora. Entonces, aquí tenemos, significa verá, que es crea. Crea, es el imperativo crea. Entonces estamos en un imperativo, parece ser disculpen insistencia ahí. Verá es crea. Y crea es un imperativo, voz cal, ¿no? La voz es cal. Y cal. ¿Y qué viene a continuación? Este es un makef, ¿no es cierto? Que me indica, ¿no? Que es ¿no? Una especie de constructo, pero lo interesante es que el estado constructo funciona cuando hay dos sustantivos. En este caso no tenemos dos sustantivos, tenemos un verbo y tenemos una preposición. Entonces, en este caso no estamos viendo un estado constructo de sustantivos, ¿no? Simplemente están relacionados estos dos conceptos. Crea y li. ¿Qué cosa es li? A mí. Crea a mí o para mí. Crea en mí. Crea en mí o para mí, ¿no? Crea en mí, para mí. Crea en mí y Elohim. ¿Qué cosa es Elohim? Dios. Ok, la traducción completa entonces de esto sería: corazón puro crea en mí, Dios. Esa es la traducción completa de esta parte, ¿no? Perfecto. Muy bien, jóvenes, así hemos llegado al final de la clase del día de hoy, ¿sí? Elohim significa Dios, entonces dentro de cualquier, tiene la misma traducción, ¿no? Dios o dioses. Dios. Normalmente traducimos Dios a menos que el contexto nos indique que estamos hablando de dioses paganos. En ese caso sí lo traducimos como dioses. Pero en este caso simplemente lo traducimos como Dios. Sí. Profesor, entonces la traducción... ¿Quién va a hablar primero? Hay 3 micrófonos. Luis, sigue Luis. Sigue Luis. Bueno, profe, si no, la palabra Elohim, pastor, está en plural. Y sí. Yo recuerdo que justamente esa palabra deriva de una palabra anterior que significa él, utilizada en otros contextos en ese tiempo. ¿Cómo podríamos entender eso, pastor, la palabra Elohim? Bueno, habíamos hablado que Elohim tiene una terminación plural, eso ya lo habíamos dicho. Habíamos dicho que también esta terminación plural, ¿no? Dios podría ser traducida como dioses. Hay algunas... Crea en mí Dios, así puso. Claro, Dios. Está bien, lo has traducido de manera singular. Entonces, cuando Elohim es referido a Jehová, entonces lo traducimos como Dios. Pero cuando se refiere a dioses paganos, entonces lo traducimos como dioses. Depende del contexto. Estamos hablando de la misma palabra, pero en contextos diferentes. Ahora, que es posible que esto tenga una relación con la idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios, ¿no?, que tiene 3 personas. ¿Es posible? Sí es posible, porque en Génesis capítulo 1 leemos que dice 1:26, hagamos al hombre, como en plural, no dice voy a hacer, sino hagamos, lo cual nos da una indicación de que Dios está planificando con los otros miembros de la divinidad.
Así es. Hay un micrófono abierto, a ver si lo apagan, su micrófono. Pastor, ahora queria poder te perguntar. Sí, Lu. Aqui, a tradução, então, seria coração puro, crea a mí Elohim. Pero este a mí, ¿no podría traducir en mí? Sí, porque en español no encaja, ¿no? Normalmente la preposición le es a para de, ¿no? A mí, para mí, Dios. Entonces lo que está queriendo decir el escritor le está pidiendo a Dios que le cree un corazón puro para él, que le cree algo para él, ¿no? En español, esa es la idea, pero en español no suena bien, entonces tenemos que acomodar ese concepto hebreo. Es por eso que cuando traducimos perdemos un poco la esencia del lenguaje del hebreo. Cuando traducimos del hebreo al español se pierde un poco la esencia, siempre se pierde un poco, así que toda traducción es una interpretación. Como ustedes ven, yo me veo forzado a utilizar la preposición en mí, porque no tiene sentido decir crea para mí corazón Dios, ¿no? Corazón puro. O si dijera para mí, ¿cómo lo entendería en español? Bueno, lo que estoy entendiendo en español es que estoy pidiendo al Señor que cree algo para mí, como una especie de regalo, ¿no? Algo como que Dios, quiero que Él me dé un regalo. ¿Puedo entenderlo de esa manera? Bueno, es interesante, es una posibilidad exegética que vale la pena explorarla. Sí, pudiera entenderle como una especie de regalo, ¿no? Que le estoy pidiendo a Dios, Dios, crea algo para mí, por favor, y lo que yo te pido es que crees un corazón puro. Esto se llama exégesis, ¿no? ¿Cuál es el sentido, el mejor sentido cuál es la mejor traducción que puedo dar a esta frase? ¿En mí o para mí? Así que tú ya puedes, Luis, puedes hacer un trabajo de investigación y puedes escribir acerca de eso. Ahora, las traducciones de la Biblia está escrito, un corazón nuevo, no, un corazón puro cría en mí, oh Jehová. La palabra entonces, fue un acréscimo de la traductora. Bueno, aquí viene un asunto, que la palabra leb está indeterminado, quiere decir no tiene artículo. Cuando no tiene artículo, no está determinado y es lícito colocar un. No hay problema porque no está determinado, no hay nada que lo determina. Normalmente, si encontramos un artículo, entonces sí estaría determinado. Ya no sería un corazón, sino sería el corazón. En este caso está indeterminado y podemos traducirlo como un corazón. Sí, es posible. Cuando el verbo está en el operativo, es una orden, ¿no es? Así es. Así es. Pero es interesante, el salmista entonces está ordenando Dios crear un corazón puro en él. Bueno, ahí entramos en una Tú estás leyéndolo correctamente. Ahora, ¿cómo lo interpretamos esto teológicamente? Ese es otro asunto. ¿Está el salmista ordenando a Dios? Bueno, resulta ser que cuando analizamos el imperativo, nos damos cuenta que el imperativo en el hebreo y también en el español no necesariamente es una orden. A veces puede funcionar puede tener otras funciones, porque en español nosotros decimos crea en mí. Crea en español también es imperativo. Crea. También está en imperativo, pero no suena como una orden, suena de otra manera. Entonces depende también del tipo de verbo y del contexto, cómo se entiende, ¿no? El contexto también, del contexto, pastor. Claro. No se siente así. Sí. Entonces, no necesariamente porque es imperativo significa necesariamente una orden, ¿no? Depende mucho de la semántica, de la clase de verbo que tenemos ahí. Así es. Muy bien. Gracias por este día maravilloso. Hemos tenido una clase maravillosa y yo voy a terminar. ¿Enviamos el trabajo ya? Sí, ya lo pueden enviar.
Solo quiero terminar. Pastor, Sí. pastor, entonces el detalle, perdón, que le pregunte, entonces el detalle es darle lógica. El detalle es darle lógica. Cuando se traduce al español, uno tiene que hacer dos tipos de traducciones. Una traducción literal, tal como dice, y una traducción dinámica. ¿Qué es una traducción dinámica? Es una traducción más adecuada a nuestra lengua. Pero sin herejías. Sin herejías. Así es. Muy bien, vamos a hablar acerca de ese tipo de... Los pentecostales gustan de ordenar a Dios. Así Yo es. determino. Así es, así es. Hay dos tareas. En trabajo en clase vas a encontrar dos trabajos. Podría ser una mala traducción de los textos. Así es, así es. Muy bien, quiero terminar con esto. Esto de aquí lo vamos a ver más en detalle las próximas veces. Pero básicamente es lo siguiente. Miren, voy a explicar el nifal. Había explicado el cal y el nifal es mucho más sencillo. En el nifal no existe una castración como en el cal. En el cal habíamos castrado al verbo, le habíamos quitado la tau. ¿No es cierto? Le habíamos quitado y de esa manera podíamos decir que era un imperativo. Lo que pasa en el nifal es que no le quitamos la tau, sino le hacemos un reemplazo. ¿Ok? Lo reemplazamos. ¿No? En este caso, esto es una operación, no es una castración, es una operación de reemplazo. Le quitamos ese corazón viejo y le ponemos un corazón de plástico. No sé, alguna ortopedia, alguna cosa. Y en vez de tau, le ponemos G en todos los casos. Y de esa manera sabemos que es nifal. Y eso es todo. Y eso es todo. Eso es lo que ocurre para la identificación del nifal. En vez de tau, se coloca una G. ¿Ok? Vamos a hablar de eso un poco más en la próxima clase, así que no se preocupen, vamos a ir viendo esto lentamente. Pastor, los jueves. Pastor, ¿pueden nos enviar ese archivo? Sí, no hay problema. Todos los PPTs me parece que están colocados en el Classroom hasta el momento, pero no se preocupen. Ok. Sí. Que Dios los bendiga, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase.